Gracias, Padre bueno. Gracias, bendito Dios, por este tiempo de alabanza, de adoración, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos a ti, que eres nuestro Padre fiel, nuestro Padre bueno, Señor, con gozo, con alegría, en santa paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que llena nuestra mente, nuestro corazón en Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Señor, porque podemos alabarte, podemos adorarte, Señor. Gracias, Padre, por la muerte de cruz de nuestro Señor, por su resurrección, Señor, porque hemos nacido a vida nueva con Él, Señor. Gracias, gracias, Padre bueno. Ni esta vida ni la vida eterna nos van a alcanzar, Señor, para agradecerte, para alabarte, para adorarte, Padre. Gracias, bendito Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Eres tu santo, santo, santo. Eres solo tú, Dios amado. Eres solo tú, Dios eterno. Tú eres santo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Estamos delante de ti, Señor, para escucharte y para obedecerte. Sé tú hablando, Señor. Sé tú ministrando, Señor. Nosotros no somos nada, Señor. Solo tú sé brillando, Padre. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, es lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a la iglesia El Reino de Jesús. ¿No sientes que se está acabando el tiempo muchas veces? ¿Pasa rápido o no pasa la hora? Uno dice, ya son las 10, ya son las 11, y en la mañana parece que es más apretado, ¿no? ¿Es agobiante o no es agobiante eso? Se está acabando el tiempo, ¿no? Pero por más agobiante que parezca, es así. La Biblia dice que hoy es el día de salvación, por eso hemos empezado diciendo eso. Generalmente lo decimos, ¿no? Pero la Biblia lo dice, que hoy es el día de salvación, que hoy es el día de restauración, no mañana, no la próxima semana. Hoy es el día de salvación. Quiero que repitas conmigo, este es el día de salvación. Vayamos a la palabra, a Isaías capítulo 46, versículo 10. Isaías 46, 10. ¿Qué dice el Señor aquí? Isaías 46, 10. Dios afirma aquí: yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho, digo. Mi plan se realizará, dice el Señor, y haré todo lo que quiero, dice. Dios tenía un plan desde el propio comienzo. ¿Sí o no? Lo dice aquí, ¿cierto? Tenía un plan. Dile al que está a tu lado, Dios tiene un plan para ti. Ahora, quien tiene que disponerse, eres tú. ¿Cierto? No puede, el Señor ya ha hecho lo que tenía que hacer con Cristo. Quien tiene que disponerse es cada uno de nosotros. ¿El qué quería el Señor? ¿Qué plan tenía el Señor? Plan de salvación. Él quiere que todos seamos salvos. Su plan es nuestra salvación. ¿Y cuándo es ese día en el que se va a realizar ese plan? Ese día es hoy. Amén. Dile sonriendo al que está a tu lado: este es el día de salvación. Este es el día de salvación. Este es el día de sanidad. Este es el día de sanidad. Este es el día de restauración. Este es el día de restauración. Amados, estamos en cuenta regresiva. No sé si has visto cuando inician una carrera, una competencia, algo así, que dicen preparados, en sus marcas, listos, fuera, ¿no ve? Pero antes de decir preparados en sus marcas, dicen 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya estamos en el 0. ¿Por qué? Porque este es el día de salvación. Ya estamos en la carrera del Señor. Nuestra meta, ¿qué es? ¿Cuál es? Parecernos a Cristo. Ay, 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 di conmigo. Ay, ay, ay. Ay, 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 la única que ve es la hermana Elena. Ay, 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 no es fácil, pero tampoco es imposible. Hoy es el día para ser salvo. Hoy es el día para comenzar a cambiar nuestra vida. Vamos a ir a la imagen de la cruz, ¿ya? El Señor está aquí crucificado al medio, y a ambos lados del Señor están también crucificados dos ladrones, ¿sí? Uno de ellos
Se humilla delante del Señor y le pide que se acuerde de él cuando el Señor estuviese en su reino. ¿Y el Señor qué le contesta? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dice, nos vemos en una semana, voy a estar preparando el lugar. ¿Qué dice? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a Lucas 23, versículo 43. Lucas 23, versículo 43. Siempre verificamos la palabra, ¿por qué? Porque las personas tendemos siempre a poner de nuestro repertorio, ¿no ves? Yo soy una persona animada, me gusta animar. Y tal vez tú vas a pensar, es que quiere que esté bien, que esté feliz. No, la Biblia lo dice. Vamos a Lucas 23, 43. ¿Qué dijo el Señor? ¿Quién puede leer? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es lo mismo que Jesús nos dice ahora, hoy día, a ti y a mí. Cuando nos convertimos al Señor, aceptamos a Jesús y el Señor nos dice, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es la diferencia? Este hombre, el ladrón que se convirtió, estaba a punto de morir, ¿no ve? Se volvió a Jesús en busca de ¿qué? De perdón, y el Señor lo aceptó. Esto nos muestra que nuestras obras no nos salvan, solo nos dan condenación, pero nuestra fe en Cristo Jesús sí es salvación. ¿Es demasiado tarde para volvernos al Señor? No, yo no veo ninguna persona moribunda aquí, gracias a Dios. Nadie está en estado de coma, ¿no ve? Aún en nuestra miseria, aún en su miseria, ese malhechor que hizo, se volvió al Señor. ¿Y el Señor qué hizo? Tuvo misericordia de él. El malhechor decidió creer en Jesús. Nuestras vidas son mucho más útiles y plenas si nos volvemos a Dios cuando hay todavía tiempo. Cuando estamos sanos y vivos, quiero decir. Pero incluso los que se arrepienten casi al final, ¿no ve? Están también con el Señor en su paraíso. ¿Son buenas noticias o no? Estamos a tiempo, pero eso que no nos haga vagos, amados. Ya estamos en cuenta regresiva. Amén. El malhechor moribundo tuvo más fe que los discípulos de Jesús. Eso está duro, ¿no? Entonces los discípulos veían que el maestro estaba muriendo en la cruz y todo lo que el Señor les había enseñado se estaba desvaneciendo, estaba por desaparecer. Muchos se apartaron tristemente del Señor. Ya nada tenía sentido, ¿no ve? Para ellos el maestro estaba muerto, estaba moribundo, ahí iba a morir. Pero hay una historia que está en Lucas 24, que la vamos a leer. Es la historia de dos de sus seguidores. ¿Qué hicieron estos seguidores? Con tristeza se estaban yendo a otra ciudad. En Lucas 24 está esta historia. Pasaron 2 días de que el Señor había muerto. ¿Y qué decían ellos? A ver, quiero que vayamos a Lucas 24, versículo 13. ¿Lo tienen? ¿Me siguen ya? Y he aquí, 2 de ellos, dice Lucas 24, 13. Y he aquí 2 de ellos. ¿2 de ellos quiénes? 2 de los discípulos del Señor. Iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. 70 estadios es una distancia considerable, ¿ya? ¿Qué hacían ellos? Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían sucedido. Yo creo que más que todo no hablaban de la gloria que habían visto en el Señor, sino hablaban de la muerte. Estaban tristes, ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos problemas? Generalmente hablamos de nuestros problemas, ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos aflicciones? Hablamos y pensamos en nuestras aflicciones, ¿no ve? Versículo 14, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados, quiere decir cerrados, no veían y no pudieron reconocer al Señor. Muchas veces nos encontramos así o no, en medio del dolor, en medio del miedo, de la aflicción, de los problemas. Dice, ay, el Señor está conmigo. Generalmente no decimos eso, sí. Echamos el llanto, empezamos a hablar de nuestros problemas y
tenemos los ojos del corazón cerrados y no podemos reconocer al Señor. Versículo 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes? O sea, ¿qué están hablando mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Les dice. O sea, era el mismo Señor. Y el Señor te pregunta hoy día, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás afligido? Respondiendo uno de ellos, le dice, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Nosotros no oramos muchas veces al Señor y decimos, Señor, tú sabes lo que me está pasando, sabes qué situación tan terrible estoy viviendo. ¿Decimos o no? Esta es mi situación hoy. No sabes el inmenso problema que tengo encima. No sabes mi enfermedad, no sabes toda la soledad, mi aflicción, todo lo que estoy pasando. Ellos estaban hablando, ¿no ve? Entre ellos. Y encima el Señor dice, ¿de qué están tristes? ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros tenemos que permanecer en gozo, ¿no ve? ¿Tenemos problemas? ¿Quién no tiene problemas? A ver. Nadie levanta la mano. Todos tenemos, ¿sí o no? ¿Y qué dice el Señor? ¿De qué están tristes? Eso nos está diciendo ahora. Versículo 19. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? O sea, encima pregunta qué cosas el Señor, ¿no? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Has sentido alguna vez que has llegado al límite de tu situación? O sea, ya no puedo más, ¿no ves? Ya no doy más, se ha acabado todo, ¿sí o no? Ellos estaban así. Entonces, ¿qué les dice el Señor? ¿Qué cosas? O sea, ¿por qué están tristes? Y ellos le dicen, es que el poderoso profeta que mandó el Señor, que hacía milagros, está muerto. Versículo 20. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, lo mataron. ¿No has sentido muchas veces que ya te moriste? Estás con tu vida destruida, con todo hecho polvo. ¿Estás o no estás así? O yo nomás me siento así. Aquí ellos ya estaban, o sea, decían, nuestro maestro ha muerto. ¿Sí o no? Ya no hay el maestro, no existe más. Versículo 21. ¿Qué dice aquí? Esto hay que atender, atiendan. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimirnos, el que había de rescatarnos. Ahora, además de todo esto, ¿no ve? O sea, aparte de que ya lo mataron, ya lo crucificaron, han pasado 3 días, ¿no ve? ¿Están siguiéndome? Sí. Hoy es el 3er día que esto ha sucedido. ¿Qué quisieron decir con estos 3 días? No ha pasado nada en 3 días. Va a pasar, ya no va a pasar nada, ¿no ve? Estamos seguros que no pasará nada más, decían ellos. Estaban ciegos de dolor, estaban ciegos de tristeza. ¿No andamos así por la vida muchas veces? Es tanto nuestro dolor, es tanta nuestra aflicción que no vemos que el Señor está entre nosotros, amados, que está en medio de su pueblo. Imagínense, los discípulos habían compartido con el Señor, habían comido, habían dormido con el Señor y estaban tan desanimados. Tú tal vez en esta mañana te sientes así tan desanimado y piensas, ya nada tiene sentido en mi vida, esto es un desastre, todo está destruido. No, amado, tenemos esperanza en Cristo. Aunque parezca que todo está destruido en nuestra vida y mucho tiempo no ha pasado nada, tenemos vida. Y mientras hay vida, hay esperanza. Yo no veo aquí a nadie que esté en estado de coma, ni a nadie que esté muerto. Amén. Si nos ponemos en el zapato de los discípulos, habían vivido con Cristo, ¿no ve? ¿Sí? El malhechor no había vivido con Cristo. Pero veamos la diferencia de la fe que tenía, ¿no? Los 2 discípulos que venían de Emaús erraron en su comprensión de la más grande historia de amor. ¿Por qué? Porque se preocupaban demasiado de los desalientos y problemas por los que estaban pasando. El Señor, el Maestro, había muerto. Yo no sé a quién estoy predicando esta mañana. Tal vez tus problemas y desánimos te han agobiado, te han cavado. Ellos mismos, los problemas, han cavado un hueco y te han metido ahí, hasta el extremo que te has desalentado y te impiden ver
que Cristo va a tu lado. El Señor estaba yendo al lado de los discípulos, ¿sí o no? Dice la palabra. Y el Señor dice en su palabra, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Diga al que está a tu lado, esas son buenas noticias. Dios está conmigo, dile. Dios está conmigo. Amén, gloria a Dios. Gracias por el ánimo, hermanos. Para colmo, estos discípulos iban en la dirección equivocada. ¿Lejos de qué? Del compañerismo. En vez de reunirse entre todos, ¿qué hacían? Se estaban yendo a otra ciudad, se alejaban. Nosotros somos iguales que ellos también. Cuando estamos ciegos de dolor, de amargura, ¿qué tendemos? Primero a no ver a Jesús y comenzamos a alejarnos de la fortaleza que hay en Cristo. ¿Sí o no? Empezamos a dejar de leer la Biblia. Aquí no nos vamos a hacer a los... ¡Ay, no, yo jamás! Sí, empezamos a alejarnos. Cuando nos preocupan nuestras aflicciones, nuestros planes frustrados, empezamos a tomar distancia con el Señor, distancia con la palabra, ¿no ve? Solo cuando reconocemos a Jesús en medio de nosotros será posible experimentar el poder del Señor y su ayuda, la fortaleza que Él nos puede dar. La noticia de la crucifixión se esparció o no por todo ese lugar, se esparció. Y ellos encima le preguntan, ¿acaso no has sabido lo que ha pasado? Es lo que hacemos nosotros. ¿Acaso no estás viendo, Señor? Me están queriendo matar, me quieren meter a la cárcel, Señor. No tengo dinero. ¿Acaso no estás viendo? Estoy solo o sola. ¿No me ves? Ellos estaban igual, ¿sí o no? Cierto, ¿no? Pensamos que todo acontecimiento es de tanta importancia y el Señor desconoce nuestro gran problema. El Señor desconoce, el Señor dice que conoce nuestro corazón más que nosotros mismos, ¿sí o no? Conoce nuestro sufrimiento, nuestra enfermedad, nuestra soledad. El Señor conoce nuestro corazón y nuestra condición, amados hermanos. También conoce nuestros problemas y también nuestras debilidades. Algo que a mí me consuela mucho es que en medio de todo lo miserables que somos, el Señor nos ama. ¿Eso es bueno o no? Eso es bueno, ¿no ve? Cuando tú dices que a mí nadie me ama, ni el perro me bate la cola, el Señor nos ama. Amén. Amén. Gloria a Dios. Los discípulos de Emaús esperaban que Jesús librara a Israel de sus enemigos, que en este caso específico eran el Imperio Romano. Querían que venga así con ejército, ¿no ve? Con un ejército grande, con espada, con violencia. No se dieron cuenta que el Mesías vino, ¿para qué? Para rescatar a la gente de la esclavitud del pecado. Eso es lo que ha venido a hacer el Señor contigo y conmigo. Entonces, cuando Jesús murió, perdieron toda ilusión. Dijeron todos, se acabó. No entendieron que la muerte de Cristo ofrecía la más grande esperanza. Muchas veces en medio de nuestros problemas, amados, en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestra tristeza, no entendemos que la muerte de Cristo nos ofrece la más grande esperanza. Amén. Dile al que está a tu lado, te están hablando. Estos hombres sabían que la tumba estaba vacía, ¿sí o no? Pero seguían sin advertir que la resurrección de Jesús iba a ser un hecho milagroso para todos. ¿Por qué? Porque aparte de haber estado muertos en delitos y pecados, iban a volver a nacer nuevamente con Cristo. Por eso el Señor les dijo, ¿por qué están tristes? O sea, el Señor, ¿qué dice el Señor? Que estemos gozosos en medio de toda situación, de toda aflicción, ¿sí o no? Uno dice, pero ¿cómo voy a estar? Piensa en Cristo, piensa que el Señor murió por ti, piensa que el Señor resucitó por ti. A pesar de las evidencias que habían dado el testimonio de las mujeres siempre, ¿no ves? Apuradas, pero el Señor, gloria a Dios, que a las mujeres se les reveló. En primera instancia fue a ellas. Se apareció a María Magdalena, estaba yendo a ungir el cuerpo del Señor al tercer día y lo vieron bien paradito ahí. Ellas fueron a avisar, pero muchos de los discípulos no creyeron. Nosotros tampoco creemos, ¿no ve? ¿Sí o no? Muchas veces no creemos, nos olvidamos de todo eso y decimos, ¿será que Cristo murió por mí? ¿Será que Él resucitó y yo resucité con Él? ¿Será que tengo nueva vida? Tenemos, amados. Amén. Hoy la resurrección sigue sorprendiendo a muchas personas.
A pesar de que han pasado 2000 años de evidencia, de testimonio, mucha gente aún se resiste a creer. Y a pesar de que nosotros nos decimos y nos llamamos creyentes, muchas veces también nos resistimos a aceptar. Amén, dudamos. ¿Qué más hace falta, amados? Para estos discípulos fue necesario que Cristo mismo se pusiera en medio de ellos, ¿no ves? Estaban los dos hablando y lo que se ha muerto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora ya no pasa nada. No, ya estamos perdidos, hemos muerto nosotros también. El Señor tuvo que presentarse y estar en medio de ellos. Para muchas personas hoy se requiere una presencia viva del Señor. Pastor, ¿a dónde encuentro esa presencia viva? No va a venir el Señor a presentarse así literal, ¿no ve? Pero está en su palabra, amados. La Biblia que tienes en tu mano, o el celular con la aplicación de la Biblia que tienes en tu mano, es la presencia viva del Señor. Amén. ¿Por qué les llamó Jesús insensatos a estos hombres? Porque a pesar de que conocían muy bien las profecías bíblicas, vivieron varios días con el Señor Jesús, pero fallaron al entender que Cristo sufrió por todos nosotros. Puedes ser muy capaz en teología, puedes conocer mucho de la Biblia, pero si no aceptas que Cristo murió y resucitó por ti, no vas a ver la senda de la gloria. ¿Simple o no? El malhechor ¿qué hizo? Simplemente creyó. Estos discípulos tan estudiados, habían compartido con Cristo, no podían entender por qué Dios no intervino para sacar a Jesús de la cruz. Estaban tan atados a la idea, a la admiración de un mundo de poder político, militar, que no estaban preparados para los valores del reino de Dios. Nosotros tenemos que tener esos valores presentes, los valores del reino de Dios, donde el último será el primero y donde la vida emana de la muerte. De la muerte de Cristo emanó nuestra nueva vida. Dile al que está a tu lado, esas son buenas noticias, dile. Pero con ánimo, hermano, que te crea, pues. Esas son buenas noticias, dile. Esas son buenas noticias. Amados, el mundo ha cambiado sus valores. Ha cambiado sus valores, pero nosotros debemos cambiar nuestros valores si hemos estado con los valores del mundo hasta hoy. Pasemos por alto los valores de nuestra cultura, los valores de nuestra depresión, los valores de nuestra ansiedad, los valores de nuestra enfermedad, los valores de nuestro problema. Depositemos nuestra fe en Cristo Jesús. ¿O vamos a seguir tan insensatos y confundidos ante las buenas nuevas del Señor? Después que los dos discípulos dijeron a Jesús que estaban tristes y confundidos, Él les contestó abriendo las Escrituras. ¿Han leído? Hemos leído en Lucas 24, ¿recuerdan? Hagamos lo mismo. Cuando estemos confundidos en medio de dolores, de problemas, de aflicciones, abramos la Biblia, hermanos. El Señor nos va a hablar. Podemos ir a las Escrituras, podemos hallar la ayuda oportuna, el oportuno socorro, dice la palabra. ¿Cierto? Si como estos dos discípulos no entendemos lo que la Biblia dice, porque ellos no entendieron, el Señor les abrió la Biblia y les dijo, pidamos ayuda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro Maestro, gloria sea al Señor. ¿Volveremos a la escena de la crucifixión? Volveremos. El ladrón arrepentido, ¿qué hizo? Dice que miró al hombre que agonizaba junto a él. ¿Queremos peor situación, amados? El Señor estaba muriendo y estaba, ¿qué ánimo te puede dar un moribundo? ¿Ese es feo o no es feo? Mis respetos. Es fe. Ese hombre, en vez de mirar a toda su vida tan tormentosa que habría sido, miró al Señor. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Vemos la diferencia en la vida de los discípulos. Ellos veían que todo llegó a su fin. En cambio, para este hombre, su vida biológica, podemos decir, llegaba a su fin. Pero empezaba una nueva vida en Cristo. Puso su fe en el Señor, ¿sí o no? Es una situación inspiradora, ¿no ve? ¿Por qué? Porque ese hombre vio la gloria venidera, más allá de la agonía presente. Y eso es lo que tú tienes que hacer, yo tengo que hacer en este día. Tenemos que poner a un lado esa agonía, ese problema, ese sufrimiento y ver la gloria venidera.
Dile al que está a tu lado, Dios es fiel. Dios es fiel. Yo te animo a que hagamos lo mismo, en medio de nuestra agonía, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras aflicciones, pongamos nuestros ojos en Jesús. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén, gloria a Dios. Cuando el criminal crucificado al lado de Jesús le pidió que se acordara de él, Jesús le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. En Lucas 23:43, con su respuesta, Jesús nos dio 4 características de la salvación. Esas características son básicas para que nosotros podamos confiar más y más todavía en el Señor. Primero, ¿qué dijo el Señor? Hoy. Él dijo hoy, significa que la salvación es inmediata. ¿Sí? En el momento en que pides a Jesucristo que te salve, está hecho. En el momento en que tú pides perdón por tus pecados, está hecho. No existe el término medio, amados. No hay sala de espera, no hay tribulación momentánea para después. No, la salvación es hoy, sí o sí. ¿Amén? Amén. ¿Por qué es inmediata? Porque cuando morimos hay solo 2 lugares donde vamos. O vamos al cielo o nos vamos al infierno. No hay término medio, como les he dicho. Entonces, ¿cuál es el plan del Señor? Hemos hablado de esto al principio de la prédica. Es nuestra salvación, ¿sí o no? Entonces, cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, entonces directamente vas al cielo. Pero yo no estoy muerto, no estoy viviendo en el cielo. Sí, pero eres ciudadano del reino. Tienes que vivir con los valores del reino. No puedes seguir con tu cabeza aquí, con tus sentimientos aquí en la tierra. ¿Me dejo entender? Gloria a Dios. Segundo, la salvación es cierta y segura. ¿Qué dijo el Señor? Hoy estarás. ¿Sí o no? Sí o sí vas a estar, le dijo. No dijo, puede ser que estés conmigo. Tampoco dijo, yo espero que estés. Mi buen deseo es que estés. Así nos dice la gente, ¿no? Mira, mi buen deseo, mi intención. El Señor no tiene intenciones, el Señor ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. No dijo, déjame pensarlo tampoco. Cuando Dios dice, tú estarás, es tú estarás. Cuando aceptas a Cristo, puedes estar seguro de tu salvación. Gloria a Dios. Dile al que está a tu lado, estoy seguro o segura de mi salvación. Tercero, la salvación es una relación. ¿Qué dijo el Señor? Hoy estarás conmigo, conmigo. La salvación no es una religión, la salvación no son reglas, no son rituales, la salvación es una relación con Dios. Esa relación no se va a iniciar cuando tú estés en el cielo, amado, por si acaso. Se inicia aquí en la tierra. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, una vez que te conviertes al Señor, tu vida tiene que cambiar. No puedes seguir con las mismas cosas que tenías antes. ¿Cómo voy a cambiar? Debo cambiar conforme a la palabra de Dios. ¿Me siguen? Jesucristo quiere que seas su mejor amigo. Quiere caminar contigo todo el tiempo. Dios te hizo ¿para qué? Para que te relaciones con Él. El Señor Jesús no nos deja ni nos desampara jamás. Amén. Pero ¿quién tiene que decidir tener esa relación con Dios? Cada uno de nosotros, ¿sí o no? Tenemos que cambiar, amados. No podemos seguir igual. Cuarto, Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El cielo, amados, es un lugar real. La palabra de Dios es verdadera. Amén. El cielo es eterno. ¿Habían 2 criminales o no? Uno a un lado y el otro al otro lado. Uno de cada lado, ¿no ves? Jesús le dio, solo al que se arrepintió le dio la decisión de la salvación. No, ambos tenían, ¿sí o no? Les dio la misma oportunidad. El Señor nos da la misma oportunidad a nosotros de cambiar, amados. El Señor no te va a forzar a que lo ames, por si acaso. El Señor tampoco te va a forzar a que confíes en Él. El Señor no te va a obligar a que aceptes el cielo. Incluso si lo aceptas como tu Señor y Salvador, tampoco el Señor te va a obligar a que le obedezcas. Esa es decisión personal. Dirá al que está a tu lado, depende únicamente
De ti. Hay dos respuestas, con nuestra boca y con nuestras actitudes. Uno de los criminales rechazó a Jesús, ¿no ve? Y el otro que hizo, giró hacia el Señor en fe. ¿Qué tenía el criminal que se arrepintió para darle a Jesús? No tenía nada. ¿Tú qué tienes para darle a Jesús? Nada. ¿Yo qué tengo para darle a Jesús? Nada. Lo poco que tengo, le doy, lo poco, lo casi nada, que es servirle. Eso es lo poco que tengo, que puedo darle, ¿no ve? Pero igual, ánimo, hermanos. Dile al que está a tu lado, hay oportunidad para ti. Hay oportunidad para ti. Igual que el malhechor aquel, nosotros podemos tomar la misma decisión hoy. Una conversión genuina. Gloria a Dios que tenemos tiempito, ¿no ve? Nadie está con cáncer terminal o está así, a medias, ya que ya no da, ¿no ve? Estamos vivos y mientras hay vida hay esperanza. Es tiempo de conversión genuina, convertirnos al Señor. Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos 10, 13. Romanos capítulo 10, versículo 13. Aquí dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel eres tú, todo aquel soy y yo. Si tú estás listo para invocar el nombre del Señor, tienes que estar listo también para conocer y practicar la Biblia. No puedes quedarte en solamente invocar el nombre del Señor y listo. ¿Sí o no? Entonces tenemos que resolver la cuestión de nuestro destino, ¿no ve? Ya nomás, de una vez, porque hoy es día de salvación. Desde hoy empiezo a vivir conforme a la palabra de Dios. Yo te animo a que lo hagas desde hoy. No hay tiempo para perder. Si tu vida está destruida, tu alma está destruida, tu cuerpo está enfermo, tu situación es terrible, hoy es el día de salvación. Gloria a Dios. Repite conmigo, hoy es día de salvación. Hoy es día de sanidad. Entrégate como ese criminal, sin ofenderte. Ay, pero yo nunca he robado, sí, pero has hecho otras cosas que no estaban bien. Entrégate como ese criminal, alma, vida y corazón, con tu ser completo. Entrégale al Señor tu vida, por más miserable que sea. Aférrate a la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Segunda de Corintios 6:2. Segunda de Corintios 6:2. No esperemos a vivir nuestros últimos estertores, así, ¿no ve? Que cuando ya nos den el, ¿cómo se llama? El despacho que hacen en la Iglesia Católica, en la extrema unción. Ya no, pues, hermanos, tenemos tiempo, estamos vivos, ¿sí o no? Segunda de Corintios 6:2. En el tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. Gloria a Dios, en momento propicio te escucho, dice el Señor. En día de salvación te ayudo. ¿Qué más queremos, amados? ¿Tenemos tanta ventaja o no? Dios ofrece salvación a todo el mundo. Dios ofrece restauración a todo el mundo. Pero mucha gente aplaza la decisión de seguir a Cristo, ¿no ve? Pensando, van a venir tiempos mejores. Cuando esté ya con más platita voy a seguir al Señor. O cuando la cosa no esté tan difícil, yo voy a obedecer al Señor. Pueden perder la oportunidad para siempre, ¿sí o no? Te vas alejando más y la brecha se va abriendo. No hay tiempo como el presente, amados, para recibir el perdón de Dios. No hay tiempo como hoy para andar conforme a la palabra de Dios. No permitas que cualquier cosa te dificulte seguir a Cristo. ¿Qué dice el Señor? En tiempo aceptable te oí. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. ¿Qué dice? Porque eres el tiempo aceptable que he oído y el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amén. En este versículo yo veo que existe urgencia. ¿Qué dice? Hoy es día de salvación. ¿Dice o no dice? Si has escuchado del Señor Jesús, si lo has aceptado como tu Señor y tu Salvador, vas a pasar a la eternidad con Él.
pero no puedes continuar viviendo como vivías hasta hoy. ¿Sí o no? No puedes volver atrás. No puedes hacer caso omiso de lo que la Biblia dice. Tienes que ponerte las pilas. Tal vez tú estás diciendo, qué extremista la pastora. No, amados, la palabra de Dios dice que hoy es el día de salvación. Entonces debemos comportarnos como salvos desde hoy. Amén. Gloria a Dios. Las cosas malas que hacíamos debemos dejarlas de hacer. Existen personas que se ponen plazos para cambiar, ¿no? Prometo ante Dios que el próximo semestre del año, es decir, a partir de junio, empiezo a leer la Biblia y comienzo a obedecer a Dios. Otros tienen plazos más cortos, ¿no? Dicen, el mes de abril inicia el lunes, yo seré una nueva persona desde el lunes, obedeciendo al Señor, a su palabra. Yo te hago una pregunta, ¿estás seguro que vas a estar vivo el lunes? ¿Estás seguro que vas a estar vivo el mes de abril? ¿Que vas a estar vivo el mes de junio? Nadie tiene la vida comprada. Es hermoso cuando escuchamos el versículo que dice que es día de salvación, pero no dejemos aparte que también dice que es día de conversión, amados. Este es el día de conversión, este es el día de salvación. Isaías 49:8. Isaías 49:8. ¿Qué dice la palabra? Esto dice el Señor, es el momento preciso, en el momento preciso te responderé, en el día de salvación te ayudaré, te protegeré y te daré a las naciones para que seas mi pacto con ellas. Por medio de ti restableceré la tierra de Israel y la devolveré a su propio pueblo. Amén. Así dice el Señor, en tiempo propicio te he respondido. En día de salvación te he ayudado, te guardaré y te daré por pacto al pueblo. Hoy es el día, amados. Lucas capítulo 2, versículo 10. Lucas 2:10. ¿Qué dice la palabra en Lucas 2:10? Pero el ángel les dijo. ¿Quién puede leer? No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. No temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo. ¿Cuándo? Hoy. Repite conmigo, hoy. Jesús será gozo para todas las personas que lo acepten a Él. Salvación es gozo. ¿Es maravillosa la salvación? Es maravillosa porque aún estando en medio de pecados, de delitos, el Señor nos ha dado vida juntamente con Cristo. Amén. Es un anuncio de nacimiento. Cuando el ángel se presentó delante de los pastores, ellos se aterrorizaron, pero su temor se convirtió en gozo, dice, al recibir de los ángeles el anuncio del nacimiento del Mesías. Primero corrieron a ver a la criatura, al bebé, que era el niño Jesús, y luego divulgaron la noticia. Jesús es tu Mesías, amado. Jesús es tu Salvador. Te reúnes con Él cada día mediante la oración y el estudio de su palabra. Vives conforme a su palabra, obedeces su palabra. Las buenas nuevas acerca de Jesús es que Él va a salvar a todos, tanto al rico como al pobre, al culto como al ignorante, al muy malo y al medio malo, porque no hay nadie bueno, dice la palabra. Pero el Señor llega a cualquiera que tenga corazón humilde y desee aceptarlo. No importa quién seas, no importa lo que hubieses hecho en tu vida, ni cómo esté tu vida en este momento. Puedes tener a Jesús en tu vida, así como aquel criminal que entregó su vida al Señor. No pienses que necesitas cualidades extraordinarias para empezar a obedecer al Señor. El Señor nos acepta como somos, pero al paso de los días tenemos que ir cambiando para mejor. Amén. ¿Estamos viviendo nuestra salvación, amados? ¿Cómo estamos viviendo nuestra salvación? La Biblia dice que vivamos nuestra salvación con temor y temblor. Eso quiere decir con cuidado. ¿Sí o no? Ojo cómo nos estamos portando. Filipenses 2:12.
Filipenses capítulo 2, versículo 12. ¿Qué dice la palabra? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué dice aquí? Ocúpense. ¿Sí o no? Cada uno tiene que ocuparse de su salvación. Muchas veces nos ocupamos de la vida ajena, ¿no? ¿Sí o no? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ¿somos obedientes, amados? Obedeceremos, ¿no? No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense cuando, dice, hoy, desde hoy. No dice a partir del lunes, a partir del próximo mes, a medio año, no, dice hoy. ¿Cómo me voy a ocupar de mi salvación? Asidos de la palabra de vida, agarrados de la Biblia, haciendo la Biblia, practicando la palabra de Dios. Para que el día de Cristo yo pueda gloriarme, dice el apóstol Pablo, de que no he corrido en vano, o sea, de que en vano no ha sido lo que les he enseñado, que mi trabajo no ha sido en vano, dice el apóstol. Ocuparse de la salvación significa vivir nuestra fe y caminar como seguidores de Cristo, imitando al Señor, ¿cierto? Ese es un discípulo de Cristo. Obedecer la palabra de Dios es una opción, no es una opción. La frase que dice temor y temblor no suena opcional o suena opcional. No dices, bueno, si es que puedo. No, tengo que hacerlo, ¿sí o no? Esta frase significa que debemos tomar muy en serio el ocuparnos en practicar la palabra de Dios. Pablo dice a los filipenses, asidos a la palabra de vida. Los cristianos filipenses necesitaban ser cuidadosos en su obediencia a Cristo. Nosotros también necesitamos ser cuidadosos en nuestra obediencia a Cristo. Porque el apóstol ya no estaba con ellos para recordarles continuamente lo que era correcto y lo que estaba incorrecto. Nosotros, más que nunca ahora, debemos tener cuidado con lo que creemos y cómo actuamos, cómo es nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Porque estamos en vitrina, amados. Si la gente sabe que eres cristiano, más todavía van a estar ojo al charque, como se dice. ¿Sí o no? Mínimo movimiento. ¡Oh! Ahí está el hermanito, ahí está la hermanita, ve, cristiano, mira cómo se porta. Ojo, tenemos que ser, estamos en vitrina en nuestro hogar para empezar. Estamos en vitrina en la sociedad. ¿Sí o no? Muchas veces, amados, nos ocupamos de todo menos de nuestra salvación. Existen muchas cosas en las que perdemos el tiempo. Estas pueden ser chismes, pueden ser rencores, amarguras, falta de perdón. ¿Sí o no? Cada uno tiene su estilito, ¿no ve? Algunos nos gusta hablar, otros nos gusta sufrir, etcétera, etcétera. Y me voy a referir a las damas. Las mujeres hablamos el triple que los hombres. El hombre dice y nosotros ¿no ve? 3 veces más. Entonces, ocupémonos de hablar la palabra de Dios, amadas, las mujeres. Existen muchas mujeres lastimosamente creyentes que se dedican al chisme. Tienen un tiempito libre y comienzan a hablar, ¿no ve? De la hermana, del hermano, de la pastora, del pastor, de la familia, y dale. En vez de ocuparse de hablar la palabra de Dios. No debemos hablar del resto. ¿Qué dice? Ocúpese de su salvación cada uno, dice, ¿no ve? O dice, ocúpate de la vida. No, nada que ver eso. Cuando habla uno muchas cosas, generalmente habla estupideces. La Biblia dice en Proverbios que el necio tiene la boca llena de palabras. Gracias a Dios que no dice la necia nomás. Entonces, a veces hablamos mucho, ¿sí o no? Ocúpate de tu vida, amado. Ocúpate de tu vida, amada. Nuestra vida, primero, nuestro tiempo en mejorar nuestra actitud, mejorar nuestras palabras, mejorar nuestras acciones. Amén, hermanos. Gloria sea al Señor. Otro punto es la amargura o la tristeza. Existen muchos creyentes, también mujeres, varones, que cargan con 1000 problemas, 1000 tristezas y entran en depresión. ¿Sí o no? Se ocupan
de pensar, de sufrir, de deprimirse en sus problemas. La Biblia dice claramente que los creyentes debemos ocuparnos de nuestra salvación, no de nuestras tristezas, ¿sí o no? Si sufrimos el problema de la depresión, pidamos al Señor que nos ayude a vivir en gozo. Él nos dice que vivamos en gozo, ¿o no? Él nos dice, o sea, pero si tú dices, es muy difícil para mí gozarme en medio de mis problemas, el Señor es el que nos va a ayudar, no yo. Amén, hermanos. Si tú le pides al Señor, el Señor te va a llenar de ese gozo, de esa paz que solo su amor nos da. Sobrepasa Todo entendimiento. De hecho, dice la palabra que no nos gusta obedecer. La Biblia dice, no nos gusta. ¿A quién le gusta? ¿No ve? Desde chiquititos, algunos son bien rebelditos, somos también, ¿no ve? Entonces, no vas a hacer esto y por lo mismo, ¿no? O haz esto, no voy a hacerlo, ¿no ve? Así es el ser humano, tenemos naturaleza caída, amados. Pero ¿qué tenemos que hacer cuando no sentimos deseos de obedecer la Biblia? Dios no nos ha dejado solos en nuestros conflictos. El Señor nos ayuda para hacer su voluntad. La Biblia lo dice. Él pone el querer como el hacer. Amén. Dile al que está a tu lado, hay oportunidad para ti. Sonríe, dile. El Señor nos ayuda a querer obedecerle. Imagínense, yo digo, tanta ventaja. Dios mío, gracias, solo tú. O sea, el Señor nos perdona, nos limpia, nos sana, nos saca del hoyo, dice, y encima nos corona de bondades y misericordias. Muchos de nosotros yo creo que ni siquiera mereceríamos esas coronitas de alacitas, ¿no ves? Yo creo que ni eso, ¿no? Hablando así sinceramente, amados, ¿no ven? Ay, nos sentimos las reinas o los reyes por lo que dice la Biblia, pero nos comportamos a la altura de lo que el Señor nos da, ese nombre tan lindo de reyes y reinas. Somos pueblo santo. El Señor quiere venir a nuestro lado y estar con nosotros para ayudarnos. Él nos ayuda a querer obedecerlo y luego nos da el poder para hacerlo, por más rebelde que sea tu corazoncillo. El secreto para cambiar nuestra vida es someternos al control de Dios y dejar que Él actúe en nosotros. Si tengo problemas con el chisme, pues entrégale la lengua y contrólate también tú. Amén. Si tengo problemas con la depresión, entra a la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Que tengo que gozarme. Y dile, Señor, yo no sé cómo me voy a gozar, pero tú sí. O sea, que ayúdame a gozarme en medio de esto. ¿Cómo voy a someter eso? Tengo que someter todo mi ser por completo a la palabra de Dios. Para ser como ¿quién? Como Cristo. Debemos condicionarnos a pensar como el Señor, a actuar como el Señor, así como dice su palabra, para cambiar nuestros deseos, ¿no ve? Me está dando ganas de hablar, y ahí me acuerdo de que no debo hablar, ¿no ve? Me tengo que ocupar en mi salvación, de mi salvación. ¿Sí o no, amados? El poder de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro maestro, gloria sea al Señor. Obedecemos la palabra de Dios y tenemos una actitud de servicio. Con frecuencia, en el hacer de la voluntad de Dios. Si tú haces gimnasia cada día, después ya le agarras el gusto, amados. ¿Sí o no? Después ya no puedes estar sin hacer gimnasia. ¿Por qué? Porque es una cosa que se ha hecho costumbre. Lo mismo es, si practicamos la palabra, si hacemos la voluntad de Dios, hacemos un día, hacemos otro día y nos condicionamos a obedecer la palabra de Dios cada instante. Esa va a ser una constante en nuestras vidas. Vamos a querer obedecer siempre la palabra de Dios. Yo te vuelvo a preguntar, ¿hay tiempo para perder? En tristezas, en aflicciones, en chismes. ¿Hay tiempo para perder? No hay tiempo para perder. Los filipenses no se sostuvieron de la palabra de Dios. Algunos lograron entrar al reino, pero eso no es suficiente. Los filipenses no se sostuvieron firmes de la palabra, no permanecieron en la vid, no vivieron la vida plena que el Señor quiere que vivamos. ¿Quieres vivir la vida plena del Señor? Aférrate a la palabra, no hay otra manera. ¿Qué dice el Señor? Separados de mí, nada puedes hacer. No te vas a ir al infierno si desobedeces, pero vas a vivir amargado, chismoso, en problemas. ¿Cómo estamos viviendo la salvación del Señor? ¿Estamos viviendo esa vida plena? Pregúntate tú, porque no es un examen este. ¿Estás viviendo la salvación? ¿Estás viviendo la vida plena que el Señor quiere que vivas? ¿Cómo
estamos haciendo? Hoy es día de salvación, amados. Gloria sea al Señor. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 9, 10 y 11. Este versículo es muy conocido, seguramente lo han escuchado. ¿Qué dice? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, gloria. Hermoso, ¿no? Este versículo. ¿Qué dice? Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? A Cristo. Y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. ¿No ve? Para que él, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese para la gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Aquí habla de toda rodilla. ¿Dice o no dice? Y de toda lengua. Si hablamos de toda rodilla, ¿quiénes tienen rodillas aquí? Empecemos por nuestras rodillas. Dobleguemos nuestras actitudes y acciones en obediencia a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Si hablamos de lenguas, empecemos por educar la nuestra. ¿Sí o no? Ocupémonos de nuestra salvación. Ocupémonos de cambiar nuestras acciones y nuestras palabras. Amén, hermanos. Jesús es el Cristo, el único que concede salvación. Reconocer que Jesús es el Señor es reconocer su gobierno en nuestras vidas. Y a continuación debemos cambiar de vida. ¿Puedo estar seguro que voy a entrar al cielo? Sí, amado. Vas a entrar al cielo. Si has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, sí. Pero yo no sé si te mueres ahorita, si te mueres en 10 años, no lo sé. Dios quiere que cambiemos de vida y vivamos la vida plena que Él nos ha dado. No estamos moribundos, ¿sí o no? No estamos en agonía como aquel delincuente que estaba muriendo en la cruz al lado del Señor. Jesús te mira y te dice, te conozco. Hemos sido amigos desde que me recibiste en tu corazón. Pusiste tu confianza en mí. El año 2014, no sé qué año se han convertido ustedes. No conozco la fecha de la conversión de ustedes. Yo puse mi confianza en el Señor en enero del 2003. Esa es la fecha de mi nuevo nacimiento, mi cumpleaños en el reino de los cielos. Dios está borrando nuestros pecados, amados. Dios siempre está perdonando. Dios siempre está en el cielo sentado, tocando el botón de borrar, borrar, borrar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es amor. Pero el amor no guarda rencor. Pero si tú pones tu confianza en Cristo y en su amor, tus pecados son borrados. Pero tú tienes que cambiar de vida. La Biblia dice en Romanos 8:1 que no hay condenación para los que están en Cristo. Pero también dice para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. ¿Tenemos que cambiar de vida o no? Amén. Hay cientos de versículos en la Biblia que hablan sobre salvación. Muchos otros dicen también que la salvación es hoy. Ambos pensamientos son un buen consejo. Aquellos que buscan en las Escrituras desde el comienzo hasta el fin, se van a dar cuenta de que Dios es amor. Repite conmigo, Dios me ama. Dios me ama. El Señor tiene verdaderamente un propósito, un plan perfecto para ti, para mí, que es la vida plena. ¿Sí? Gloria a Dios. La Biblia dice, ha enseñado que la salvación es ofrecida a todos. Dice, toda carne verá la salvación de Dios. Lucas 3:6. Toda carne somos tú y yo. La salvación es para todos los que hemos nacido y vivido en esta tierra. No hay nadie que quede, no vea, si no, este no va a ser salvo. Dios es amor y Dios es misericordioso. Mas no olvidemos lo que Pedro enseñó. Hechos 3:19.
Hechos 3:19. Ya estamos terminando, amados. Hechos 3:19. ¿Qué dice la palabra? La vida plena son tiempos de refrigerio, tiempo de vacación. ¿A quién le gusta la vacación? Así, ay, qué gozo, qué alegría. ¿Qué dice Hechos 3:19? Así que arrepentidos y convertidos, para que sea borrado vuestro pecado, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Por tanto, arrepentíos primero y convertíos. El arrepentimiento genuino, ¿qué es? Lo que hacía mal, dejo de hacerlo. ¿Para qué? Para que sean borrados nuestros pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. ¿De quién depende recibir ese tiempo de refrigerio? De cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Juan el Bautista preparó el camino para Jesús predicando el arrepentimiento. Decía, arrepentíos, arrepentíos. ¿Sí o no? Decía. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora es igual. El mensaje de salvación de los apóstoles también llamaba al arrepentimiento, reconociendo el pecado que tenemos y alejándonos de él. No solamente es pedir perdón, a pedir perdón al Señor, a pedir perdón a la gente y seguir en las mismas. Tenemos que cambiar, amados. Muchas personas quieren los beneficios de estar identificados con Cristo sin apartarse de su pecado, sin admitir su propia desobediencia. El primer paso para recibir perdón es confesar el pecado y alejarse de él. Amén, hermanos. Amén. Cuando nos arrepentimos, Dios no solo promete limpiar nuestro pecado, sino también nos da un descanso espiritual. Ese es el tiempo de refrigerio. ¿Quién anhela un descanso espiritual? Amén. Amén. Yo también anhelo. Entonces, al principio el arrepentimiento parece difícil, parece doloroso, ¿no ve por qué? Es difícil renunciar a nuestros pecados habituales, al menos a los que hacemos cada momento, constantemente, pero Dios nos da un mejor camino. Como Oseas prometió, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. El Señor es el mismo. El Señor no muda, no cambia. En Oseas 6:3 dice que Él va a mandar lluvia tardía y temprana a su tierra. ¿Sientes la necesidad de descanso para tu alma? Conoce la palabra de Dios, obedécela. ¿Cuándo voy a hacer eso? Hoy. Amén, hermanos. Amén. Ahora es tiempo de salvación y el tiempo de arrepentimiento también es hoy. Por eso comencé diciendo que estamos en cuenta regresiva, amados. Estamos 5, 4, 3, 2, 1, 0. La Biblia dice que hoy es día de salvación. Repite conmigo, hoy es día de salvación. Hoy es día de restauración. Gloria a Dios. Hoy es el día que debo cambiar mi vida. Gloria sea al Señor. No es mañana, no es la próxima semana. Este es el día que hizo el Señor. Hoy es día de salvación. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, amados. Vamos a orar. Bendito Dios, amado Señor, Padre fiel, Padre bueno, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque siempre hay oportunidad en ti, Señor. Gracias porque podemos acercarnos, Señor, a ti confiadamente, Señor, al trono de tu gracia, de tu misericordia y recibir el oportuno socorro, Señor. Tú conoces cada una de nuestras vidas, tú conoces nuestro corazón y tú conoces nuestra condición, Señor. Nos rendimos a ti, Padre. Sabemos que tú te vas a bajar a nuestro nivel y nos vas a ayudar, Señor. Nos vas a ayudar a cambiar, nos vas a ayudar a obedecerte, Señor, y a ser como tú quieres que seamos, Señor, para poder vivir, Señor, esa vida plena en Cristo, Señor. Vivir el reino de los cielos aquí en la tierra ya, Señor, para que el día en que tú hayas destinado que estemos en tu presencia, podamos seguir gozando, Señor, de este milagro, de este descanso, Señor, espiritual. Bendito Dios, gracias. Gracias, Padre bueno, porque tú eres, Señor, tardo para la ira y grande en misericordia. Gracias, Padre, porque tú pones el querer como el hacer en cada uno de nosotros, Señor, conforme a tu voluntad.
y tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Gracias por tu palabra, Señor, que no vuelve vacía, sino que hace aquello para lo que fue enviada, Señor. Nos aferramos a tu palabra, nos asimos de tu palabra, Señor, asidos a tu palabra, como dice, Señor, Filipenses. Vamos a seguir adelante, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra, solo a ti, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor.